tardes, señoras, señoritas, señores. Me siento feliz de esta tarde de recibir aquí en el Consulado de Hungría al señor don José Ayala Lasso, diplomático de carrera, fue funcionario muchos años de los gobiernos ecuatorianos amigos de él y míos también. Fue, por ejemplo, canciller de la República en tiempo de Fabián Alarcón y de otras funciones importantes que ha tenido él. De manera que me siento muy honrado, mi querido Pepito, le doy un apretón de manos y agradecerte por haber aceptado mi invitación. Qué mejor tener a un hombre tan importante y vamos a conversar sobre eso. Tu rama ha sido la diplomacia toda la vida, ¿no es cierto? En efecto, yo ingresé al Servicio Exterior ecuatoriano al terminar mi bachillerato. Tenía 18 años. Me separé porque recibí el ofrecimiento por parte de un estudio jurídico del doctor Juan Boada Pérez. Juanito Boada, claro. Y trabajé con Juan Boada 2 años, pero luego regresé al ministerio mediante el sistema orgánico que entonces existía, de concursos para ingresar y de concursos para ascender en las distintas categorías. Y permanecía en la Cancillería ecuatoriana hasta cuando fui designado ministro de Relaciones Exteriores. De modo que la diplomacia, el derecho internacional, han sido mis ocupaciones durante toda mi vida profesional. Yo, además de esta amistad personal que tenemos por mucho tiempo, muchos años, yo soy un lector de tus artículos que publica El Comercio. Siempre han sido muy acertados. Claro, no puede ser de otra manera, sino de un hombre lleno de gloria, de conocimientos, un verdadero diplomático que ha dado lustre a la nación. De manera que yo lo leo con gusto, esos artículos tuyos, y también cuando veo que tienes intervenciones en distintos lugares de la diplomacia, siempre estoy atento de escucharte con gusto y con satisfacción de poder ver a un amigo tan importante que se luce cada vez. Te agradezco por tus amables palabras. En efecto, una de mis actividades es la de escribir semanalmente en el diario El Comercio, actividad que resulta importante en ciertos casos porque hay que hacer oír voces de crítica, de sana crítica, de crítica constructiva y de crítica formulada con absoluto respeto a todos los demás, a los derechos de todos los demás. Y esa es una labor en la que ya voy más de una década trabajando. Al mismo tiempo me he mantenido en contacto con la academia, es decir, con actividades universitarias, y sigo en esa actividad colaborando con la Universidad Internacional del Ecuador. Creo que es lo menos que puedo hacer, es decir, ofrecer sobre todo a la juventud ecuatoriana en pago por todo aquello que he recibido de este país, la experiencia que he adquirido en algunas ramas en tantos años saber humano. Bueno, verdaderamente yo dejé también la política hace mucho tiempo. Me habría gustado permanecer un tiempito más y hablar de política, pero ahora ya la política no hablamos mejor. Ahora está vedado para muchos de nosotros que hemos visto a una nación seria, correcta y próspera. Da mucha tristeza de repente ver lo que está pasando. Y entonces mejor no hablar de política. De manera que hablemos un poco de tus actividades diplomáticas, que lo tienes ahorita, educativas. Tú eres miembro de la Academia de Historia, entiendo. Tú eres parte de esa academia. La Academia de la Lengua. Sí, bueno, yo quiero señalar que quizá la responsabilidad más grande que yo he tenido en mi vida profesional fue el desempeñar la función de canciller cuando negociamos la paz con el Perú. Tuve el honor y la responsabilidad de dirigir la negociación y de suscribir los acuerdos finales de paz con el Perú el 26 de octubre del año 1988. Esa fue una grave responsabilidad.
En el campo general de las relaciones internacionales, tuve también la honra de ser designado el primer alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con categoría de subsecretario general de la ONU. Desempeñé esa función por cerca de 4 años en Ginebra y renuncié a esa responsabilidad cuando fui llamado por el presidente Alarcón precisamente para continuar en la negociación sustantiva de la paz con el Perú. Esas son quizás las 2 actividades más serias, más responsables, más importantes que he tenido en mi vida profesional. Bueno, yo he seguido paso a paso tu vida, porque seguir paso a paso la vida de un ilustre ciudadano como tú, se aprende mucho. En el caso mío, por ejemplo, que ocupo por bastantes años el cargo honorario de cónsul general de la República de Hungría, para mí siempre es una satisfacción hablar con un hombre con tantos conocimientos como tú, que pueda darme unas clasecitas, enseñarme a manejar este consulado, que lo hago con mucho gusto y con satisfacción. De manera que sobre eso quiero hacerte un comentario. Mira, yo he leído, mi querido Paco, las cartas que te han dirigido las autoridades de Hungría, agradeciéndote por la labor que desempeñas en el Ecuador, que se orienta básicamente a difundir los valores culturales y de otra índole de Hungría en nuestro país. Hay que decir que el conocimiento mutuo aún no es muy grande. Las actividades de un cónsul ad honorem son de tremenda importancia y hay que relevarlas. Y tú has tenido iniciativas que han trascendido el campo de la relación bilateral entre Hungría y el Ecuador y han llegado a convertirse en iniciativas internacionales, por ejemplo, en materia penal, para que eventualmente se suscriba un acuerdo que dé ocasión a que los condenados en un país puedan pagar la pena en el país de origen de esa persona, de ese ciudadano. Esa es una actitud que va muy de la mano con los progresos en el campo del derecho humanitario, de los derechos humanos. De modo que hay que aplaudir esa labor que fue resultado de una iniciativa tuya y que culminó en el llamado Acuerdo de Hungría, si no me equivoco. De modo que los cónsules ad honorem pueden hacer y deben hacer una labor fecunda. Tú lo has hecho, Paco, eso lo conoce el Ecuador, lo conoce Hungría y lo conocen todos cuantos se interesan en el progreso del derecho internacional. Muchas gracias, mi querido Pepe. Yo no me he equivocado al decir que tu generosidad acompaña a tu ciencia, a tu saber también, a tu experiencia. Te cuento a materia como broma. Cuando viene aquí al consulado, me dice, ¿usted es el cónsul de Hungría? Sí, soy el cónsul honorario. Ah, solo honorario usted. Yo creí que era cónsul, de veras. O sea, la gente no entiende, no sabe qué se trata, qué es el cónsul rentado y cuál es el cónsul honorario. Claro. Honorario, les he dicho muchas veces, es el que no gana sueldo, pero hace la misma actividad que los cónsules con sueldo. Pero además perdóname que te interrumpa, es que además hay un factor que debe ser mencionado, y es que para ser cónsul honorario se supone que el país que va a designar a una persona extranjera cónsul honorario lo hace porque conoce sus méritos, los aprecia, comprende que su actividad puede ser útil para el país que va a designar ese cónsul honorario y entonces le hace ese encargo. De modo que tú hayas desempeñado por tantos años el consulado honorario de Hungría es una demostración de la importancia de tu trabajo, del aprecio que se te tiene en Hungría y por supuesto todo esto es muy conocido en el Ecuador. Gracias, mi querido Pepe. Efectivamente yo comencé hace un poco más de 20 años como cónsul honorario, pero luego el gobierno húngaro me elevó a cónsul general honorario, que es la posición que yo tengo ahorita. Así que mantenemos unas relaciones magníficas, pero tengo quiero ser crítico de algo. Mira, el consulado honorario bien manejado
es un lugar maravilloso para servir, como tú has dicho, no? a los demás. Esta ley, por ejemplo, que se logró gracias a tus recuerdos, esta ley para que los presos vayan a cumplir sus condenas en el país de origen, hacemos un gran favor a ellos que no tienen idioma, no tienen dinero, no tienen nada, y vienen a vivir en un país como el nuestro con una carga de mantenerles alimentados y toda esa cosa, de manera que eso hace el cónsul. Pero yo veo que los ex embajadores, ex cancilleres, ex ministros de la diplomacia no se interesaron nunca en ser cónsules honorarios, porque les correspondería a ustedes, a ellos más, con tanto conocimiento que han tenido de lado y lado de la nación y del país que ustedes han manejado. De manera que yo podría poner este puntito como una idea para ver si tantos amigos que tenemos, tú y yo, que podrían interesarse para que en cualquier país de valía, como todos son de valía, puedan también aplicar para un consulado honorario. Puede ser interesante, porque además de la satisfacción de servir a los demás, te da la satisfacción, repito, de poder estar presente en el medio de la nación, de las naciones, de la que te nombra y la que recibe el otorgamiento. De manera que esa idea no más quería poner en el tapete. Ciertamente, lo que ocurre es que, repito, los cónsules honorarios o ad honorem son designados por un país extranjero y la razón básica por la que se supone que los designan es porque los conocen y aprecian su personalidad. De modo que un funcionario o exfuncionario ecuatoriano, por ejemplo, yo creo que no debe expresar su disponibilidad para ocupar un cargo de esa naturaleza, sino que debe de ser tan evidente su capacidad de actuar que el país extranjero debe proponerle ser cónsul honorario. Pero yo no veo, al menos yo no me veo a mí en ningún momento en la situación de declarar mi disponibilidad para aspirar a una función de cónsul No, pues honorario. tú lo haces todos los días en los organismos que tú asistes, incluso la educativa, que es importante, ¿no?, para preparar a la juventud. De manera que es la juventud la que se beneficia de tu saber, de tu ciencia. Bueno, mi querido Pepe, yo reitero mi agradecimiento por tu presencia. Realmente para el país es una noticia importante saber que nosotros estamos preocupados de poder de una u otra manera hacerles presente a través de la televisión sus años dedicados a la función pública, como lo has hecho tú, con tanto valor y con tanto entusiasmo, con tanta nobleza también. De manera Gracias. que, Pepito, si quisieras adicionar algo de lo que hemos conversado. Mira, a mí me parece, yo te agradezco el que me hayas invitado a tu programa, me ha dado mucho gusto participar en el programa. Conozco que muchas personalidades ecuatorianas de renombre han tomado parte en el programa y me siento honrado, por lo tanto, al haberme tú escogido también para que exprese algunas ideas. Yo creo que es necesario que la gente aprecie que estar al tanto de la realidad internacional es quizá una de las mejores contribuciones para el progreso del propio país. Estamos en un mundo cada vez más interdependiente. Todos hablan de la globalización, algunos la atacan, otros la defienden. Yo simplemente considero que la globalización es un fenómeno que está allí. Está allí simplemente por el dinamismo de la sociedad humana. Trabajó por la globalización Marco Polo cuando fue a abrir las rutas de la seda con China, o Cristóbal Colón cuando descubrió un nuevo mundo y amplió de esa manera la realidad internacional y mundial. Trabajan por la globalización los empresarios, los diplomáticos, todos aquellos que procuran ampliar las relaciones de sus propios países o sus relaciones empresariales. Esa es una realidad que no puede discutirse. Lo que se necesita es que se tenga en consideración que toda actividad internacional tiene que estar sujeta a principios éticos. Así es, primero. Claro, es lo primero, la base fundamental de toda actividad humana, en lo internacional, en lo interno, en lo personal. Pero lamentablemente mucha gente se deja obnubilar por la política interna
y se deja absorber totalmente por esa actividad legítima, pero que no es total, no completa la formación humanista que debe tener una persona. Es necesario abrir los ojos al extranjero para conocer otras culturas, otras costumbres, otras maneras de pensar y de juzgar, enriquecer el pensamiento crítico, y es eso quizá lo que nos falta. Por eso todavía nos calificamos con alguna razón de pueblerinos en nuestros juicios políticos. Si abriésemos los ojos a otros campos, a otras realidades, a otras culturas, podríamos quizá enriquecernos y de esa manera contribuir más eficazmente al progreso nacional. Con tu programa tú estás haciéndolo, Paco, y quiero felicitarte. Gracias, una Pepe. vez más y agradecerte por haberme invitado. Pepito, ha sido para mí un gran honor y gran satisfacción de poder conversar con una persona como tú. Gracias. Bienvenido Paco. siempre, mi querido Pepe. Muy amable. Y el canal y el programa están a disposición tuya siempre. Gracias, muy amable. Gracias, Pepe.